¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al primer posteo y el primer podcast del 2025. Lo prometido es deuda, porque vengo dándole al bombo a esta entrevista hace rato, así que si ya leyeron de qué va, saben que vamos a meterle duro y parejo a este gran libro que salió el año pasado, de Diego Labra. El libro en cuestión es Manga Anime, la saga argentina, editado por Tren en Movimiento. Un libro de unas, ya te digo cuántas páginas, 330 páginas más o menos, si le sacamos índices y referencias bibliográficas, con lo cual 300 páginas de una historia cultural, de una industria, podríamos decir. Ahora vamos a hablar con él, pero bueno, en principio me parece un libro que marca un antes y un después en torno a las charlas y a los debates, uno de esos imprescindibles, yo les diría, como para que la discusión salga de ciertos tópicos y lugares comunes. Así que nada, no tengo más que elogios para vos, Diego. Te felicito y te presento. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Gracias, Maxi. Bien, sí, todo bien, sobreviviendo al verano y contento, sí, con la recepción del libro. Viene siendo buena y está bueno que decís eso, como seguir, como poniendo un piso, ¿no? También, aunque también es virtud del paso del tiempo, ¿no? Son temas que a veces se discuten y parece, viste, como que había sido ayer. Y de hecho, una de las razones también para que a mí se me ocurrió, más que nada, más que la investigación, el libro en sí, que era un libro que yo tenía ganas que no saliera por una editorial académica, sino que circulara más en el ámbito de las comiquerías más del palo, digamos, es esto, digamos, como de dejar un piso como más, sí, más historiográfico de la discusión, y también como pensar que bueno, ya pasaron 30 años y está bueno poner cosas de blanco sobre negro, digamos. Bueno, hay cosas que se siguen discutiendo como si hubiera pasado ayer, que bueno, para uno por ahí pasó ayer, pero bueno, ya lleva un buen tiempo y especialmente en la historia de la historieta argentina, que a veces también parece más corta porque hay muchas, no siempre se habla de la edad de oro de la historieta, qué sé yo, pero casi no se habla, ¿no? De la década del 30 o del 40, sino que como que la historia de la historieta alcanza de la memoria de la gente viva, ¿no? Hasta los 60. Estamos hablando de la mitad de la historieta argentina en esos términos. eh, Totalmente. y, y también a veces como que no hay una dimensión del tiempo que pasó, porque justamente el actor que está un poco en el centro de esta historia, o por lo menos en la primera mitad del libro, que es Ibrea, como que ellos son muy, especialmente Oberto, son muy reacios a dar cuenta y a celebrar esa historia, eh, porque es una editorial que está más cerca de cumplir 30 años que otra cosa, ¿no? Eh, Sí. entonces, bueno, es un buen momento también como para parar la pelota y mirar para atrás, ver qué cambió, qué no, deudas, avances. Totalmente, sí. No, y lo pongo en línea para mí primero con la editorial, que de verdad que era el libro que tenía que caer, me parece, ahí no sé, por los libros de Carlos Abraham, que hablan de otras editoriales y demás, porque es una editorial bastante anfibia. Yo he ido al Interescuelas en Historia, ¿no? Y los están, o sea, es una editorial que puede como tener esa correa de circulación amplia de llegar a otros lados, o colegas que han leído libros que no son necesariamente de esto, ¿no? Del siglo XXI, de, no sé, editoriales full académicas y que está ahí. Pero después porque eso para mí tiene como mucho de hito, esto que decís vos, ¿no? Ibrea como un presente continuo, es como un presentismo omnipresente, no sé cómo decirlo, que es como, parece que nunca hubieran salido de donde están, pero cambiaron un montón, y vos un poco le rastreás la historia de Ibrea y al mismo tiempo la historia de todo lo demás, o sea, de Comiqueando, de La Ran, de Magic Kids, de los 2000, de los post 2000. Me parece que podés como enhebrar todo con el tópico central, me parece que fue todo un laburo tuyo, muy meritorio, de que no pierdas tampoco el hilo de que el lector no se va a poder interiorizar absolutamente en todo,
y que le puedas como dar, no sé, como una especie de guía, ¿no? De guía turística que no lo mataste a datos, ni a cifras, y al mismo tiempo pudiste mantener como una tensión incluso narrativa, ¿no? Solo para los que están escuchando, hay una entrevista que le hizo Mariano Cholakian en La Batea hace ya como 6 meses, ¿no? Más o menos, un poquito menos. Que Sí, puede ser, creo que fue apenas salió el libro, así que sí, apenas salió. seguramente tiene años. Yo un poco voy a dialogar con lo que ya se habló ahí, como para no volver a repetir todo. Porque ahí lo que está bueno es que van como avanzando tópico por tópico de los puntos centrales del libro. Para los que todavía no lo leyeron o están dudando, el libro tiene 2 grandes arcos, ¿no? Llamados así. Son como 2 preguntas rectoras. Es un muy buen libro para mostrar cómo ordenar información, ¿no? Lo daría como también como un ejemplo de cómo escribir sin atorar y al mismo tiempo sin perder el hilo, ¿no? El primer arco tiene una pregunta rectora que es: ¿qué hizo la historieta argentina con el manga? Es decir, la historieta argentina, cómo recibe toda esta nueva información que es la fines de los 80 y principios de los 90, todo este boom que viene con Akira, con el anime y demás. Y el segundo arco es qué hizo el manga con la historieta argentina. Entonces me parece re interesante este yin yang, ¿no? Como diciendo, bueno, de lo nuevo, cómo se asimila lo nuevo desde lo viejo, que es lo argentino, y cómo lo nuevo dialoga o se muta o se transforma y cómo absorbe bueno, se produce esa simbiosis, ¿no? Me parece que evitás dicotomías, eso está re bueno, evitás, ¿no? Salir del blanco-negro, que me parece un poco lo que decías recién, ¿no? De un poco la mirada Sasturain, vamos a ponerle, que es esta idea de, bueno, bancamos la parada de la identidad frente a la ola que se lleva todo puesto. Me parece que quizás nosotros, por generacionalmente, ¿no? Haber sido parte de ese proceso, nunca lo vimos tan así, me parece, ¿no? Pero bueno, tengo un par de preguntas con estos arcos, ¿no? Como para dispararlos, ¿no? Pero bueno, me pareció como muy, muy piola que toda la primera parte vos marcas cómo se construye esa identidad de manga anime con sus revistas, por decirlo así, ¿no? Con sus productos culturales que fueron saliendo. Eh, y ahí me generaba algo que era, bueno, quizás teníamos todos muy leyéndote, ¿no? Como muy claro que había un nuevo vecino que es el otaku, ponele en formación, pero en algún punto también el comiquero, comillas, el comiquero de superhéroes también, ¿o no? ¿O cómo se da esa, cómo lo ves vos? Porque poniendo en limpio, comiqueando desde el 80 y pico, también empieza a gestarse como fanzine, ¿no? Un poco cómo ves esa dinámica de identidades, el Sí, otaku y el comiquero. es que está bueno lo que preguntás. Si de hecho alguna vez habíamos barajado en la batea hacer un episodio sobre eso, después quedó en la gatera. Digamos, como que el proceso de formación del comiquero queda un poco como fuera del, ¿cómo se llama así? Del plano del libro, porque no es el objeto, pero, pero sí era, digamos, porque también a veces eso pasa con la historia de la historieta eh, en Argentina y como que se confunde la historieta con los lectores. Eh, el fanático de la historieta, lo que llamamos nosotros sí, el comiquero en honor a comiqueando, realmente es un fenómeno que es, o sea, la primera generación de fanáticos de historieta en Argentina es la generación de los hermanos Accorsi, de Rafa Iglesias, y de toda la gente que hizo comiqueando, o sea, es la gente que nacieron a principios de los 60, que se volvió loca con Batman en la televisión a mediados de los 60 y empezaron a ver las revistas de Novaro. eh, Después por ahí cuando crecieron un poco más, leyeron Scorpio, leyeron Columba, y ya cuando eran jóvenes adolescentes empezaron a producir fanzines, ¿no? Porque Comiqueando primero fue un fanzine, y antes de Comiqueando hubo otros fanzines. Esto está todo muy elaborado en el blog de Cinerama, ¿no? Eh, que lleva adelante ahora Julián. Y también hay un libro de Tren en Movimiento sobre la historia de los fanzines que tiene un capítulo muy largo de Julián y Roberto
sobre la historia de los fanzines de historieta, estaba ACFAC, que después esa gente se plegó a Comiqueando también, pero es esa primera generación, gente, porque además, o sea, comiquero no es el que lee historietas, sino, bueno, como eso, como decimos, como que construye una sociabilidad, una identidad, de alguna manera dedica su vida, eso está muy bien en esta sección bueno, subpodcast que se había agregado ¿cómo se llama? A la batea, creo que el año pasado, que lo hacía Rafa de la Iglesia, eh, creo que era él, que era el del coleccionismos o algo así. No, el Barreiro. No, no No. era el de Barreiro. Ah, no. Bueno, no, pero como que él va entrevistando y va hablando como a varios coetáneos, cómo fueron armando sus colecciones. Y esa es la primera generación de comiqueros. Y ahí está también como la marca de origen de que ellos se hicieron fanáticos de la historieta leyendo superhéroes. O sea, es la Claro, marca de Novaro, que aparte es interesante porque, digamos, la edad son posteriores a la edad de oro de la historieta en Argentina, que la edad de oro de la historieta en Argentina es la década del 30, la década del 40, y diría la década del 40 y la década del 50. 50, sí. Y esos lectores eran lectores, lo que se conoce el lector masivo, que era el que agarraba, compraba la revista, la leía en el tranvía, en el colectivo, y después a veces la guardaban, a veces la tiraba. Yo siempre me acuerdo Sí. ¿cómo se llama? Mi bisabuelo, que no lo conocí demasiado, falleció cuando yo era chico, que era el padre, el abuelo de mi mamá, que le gustaba mucho la novela histórica, entonces leía todas las historietas de Robin Hood. Ah, El tipo era fierrero, arreglaba coches, pero tenía en el taller, en el fondo, una pila de revistas, pero el chabón no era un comiquero, digamos, pero claro, leía claro. historietas, ¿no? Entonces sí, esta identidad del comiquero que está muy anclada al consumo de historietas de superhéroes, y que a mí siempre me gusta subrayar de que a pesar de que los comiqueros siempre, y eso está muy marcado en Comiqueando, que se, que se, como que se adopta una especie de posición de superioridad por sobre los que miran las películas, que ellos también vienen del audiovisual. Si no hubiera sido por la Claro. televisión, ellos no hubieran leído historietas, ¿no? Aunque después se los sacudan y digan que no es así, ¿no? Y se ríen de los que miran las películas de Marvel. No, pero yendo al punto, digamos, a ver si te lo puedo formular, la construcción de esas identidades, claramente siempre necesitas un otro, ¿no? El otro que Bueno, construye el comiquero es el que no sabe de cómics, ¿no? Sería como entre el adentro y el afuera, ¿no? Esto, vos no leíste Batman y los Outsiders, ¿verdad? Y no le quiero decir otaku porque ya sería como más adelante, pero el inicial, ¿no? El fan de Ran, de Robotech, curte como esa misma Gatekeeper y toda esa misma lógica, ¿no? Sería, de alguna manera, sí. tienen como en común que cada uno tiene su lógica así bastante estricta, por decirlo, ¿no? Hay interesante en el libro que vos vas marcando cómo va mutando esa pertenencia al manga y al anime. Y en este primer hito sería los fans de la revista Run, ¿no? Estamos bien, Robotech, por decirlo así. Claro, sí, sí, porque realmente lo que, así como el Batman de Adam West fue lo que generó que, digamos, que se diera la alquimia para que aparecieran los comiqueros en Argentina, la primera generación de alguna manera de sí, como decís, bueno, sí, otaku, que es un término disputado, de hecho ahora con un colega que está haciendo su tesis doctoral, otra vez fuimos a un evento que se hace los fines de semana en Capital y es muy interesante que hay gente que está en ese evento, vos le preguntás si es otaku muchos sí dicen que no. ¿Viste? Es como una etiqueta que incluso se separan ellos mismos, ¿no? Sí, Pero sí, como que el primer como centro de gravedad fue ver Robotech, que en ese momento era televisión abierta, en el 85 en Canal 9, eh, y bueno, y después vino Akira, pero sí, como que esa primera generación, que gente que hoy por hoy tiene más bien 50 años, por ahí un poquitito más, todavía manejaban esa lógica de Parque Rivadavia, porque bueno, porque era lo que existía, ¿no? claro, hay, Eh, hay como una carencia material de lo que era el centro que no está, que es los libros, los mangas, ¿no? Un poco al claro, comiquero claro. también le pasa, no sé si estoy bien ahí en la comparación, pero quizás
llegaban más cosas porque llegaban, no sé, Novaro, pero bueno, Perfil sacando lo que podía, porque honestamente no es por tirarle mierda, pero todos disfrutábamos del Batman y todo, pero vos sabías que había más cosas que no llegaban o que llegaban medio tarde o que incluso se decía siempre que las cosas de Crisis o qué sé yo, estaban todo el mundo atrasado como 5 años. Entonces llamaba la atención un poco esto que decías vos de la tecnología, tipo el cable, el VHS, cosas que no son necesariamente el ABC de la literatura o de la lectura, terminó siendo como impresentable, ¿no? Como se dice, esencial, ¿no? Sí, Como, totalmente, sí, sí, es que no, bueno, eso lo trabaja muy bien otro colega que trabaja más con la cultura fan y eso, Gerardo del Vigo. eh, Todo lo que es muy difícil o prácticamente imposible separar lo que fue el fenómeno otaku, que como bien vos decís se va desarrollando lentamente y como que alcanza un punto de ebullición a final de los 90, principios de los 2000, de lo que es los albores de Internet, digamos. Hubiera sido muy diferente y de hecho la potencia que tuvo, y por ahí volviendo a tu punto anterior acerca de esto de la competencia y del conflicto y del otro, quizás una de las razones por las cuales como que la cultura otaku le ganó a la cultura comiquera, obviamente que es un término que no es una pelea de box, no gana nadie, pero que se volvió más masiva fue porque se montó sobre internet, ¿no? Entonces le permitió un nivel de difusión que el otro nunca hubiera podido tener. Y sí, sí, eso que vos decís, sí, yo lo marco mucho en el libro de ese primer editorial de Comiqueando, del relanzamiento, ¿no? Porque Comiqueando tuvo una primera etapa, fanzine, que salió no sé, no fueron ni 2 años, fueron, no sé, 18 meses, que salía con una revista fotocopiada, que circulaba, sí, más mano en mano y venta a amigos que otra cosa, porque ni siquiera existían comiquerías. eh, y después se relanza en el 94 como una revista profesional, que es la etapa que todos conocen, y en el primer editorial es como bastante como una especie tiene un triunfalismo, ¿viste? Como, bueno, llegamos, ahora están de claro, moda los superhéroes, ganamos nosotros, los que nos decían que los superhéroes no iban a tener éxito, se están muriendo de hambre, refiriéndose por eso a las editoriales más tradicionales de historieta argentina, que les estaba yendo mal ya para ese momento, y de repente cuando estaban dando la vuelta olímpica, como que irrumpe el manga, y que es gracioso porque es como una cosa anticipada, porque realmente para ese momento el efecto, el golpe grueso del manga lo había dado en Europa, ¿no? Y eso también te habla de lo conectado que estaban los mundos, ¿no? Porque realmente como que el pase de factura y todo lo que fue después el juicio al manga y todo eso, tenía más que ver con que el éxito del manga, particularmente en España, que se desata a partir de la publicación de Dragon Ball por Planeta en el 92, genera que baje la demanda del laburo de historietistas argentinos, eh, pero en Argentina realmente el efecto del éxito del manga recién se va a sentir 5 o 6 años después, ¿no? Pero ya en ese claro. momento como que se agarran, ¿viste? Y, No, y y lo agarran tuvimos, hacia otro, ¿no? bueno, otro punto muy bueno del laburo tuyo es esa reconstrucción como muy paciente del concepto o el uso, ¿no? Y además de fuentes, un concepto central en toda la obra que se llama ese concepto de localización, que es un buen concepto como para no perderlo de vista, sobre todo si uno no maneja ciencias sociales o no le interesan. El concepto en sí mismo, lo que te lo trato de traducir al que no está muy ducho con eso, es un concepto que trata de mostrar que, bueno, no son oleadas irrefrenables de productos, si bien a veces tiene toda esa sensación a veces de serlo, sino que todo el tiempo hay mediadores de un lado y del otro que van como haciendo que el proceso este mundial, porque el manga se llegó por todos lados, tenga características propias. Entonces, lo que está muy bueno que haces es mostrar como esa cadena de circulación, ¿no? De España, de Estados Unidos va para allá, viene, y a vos no te llega puerta a puerta de Japón a tu casa, ¿se entiende? Entonces, ese proceso que para muchos es algo anecdótico o que parece no tener importancia,
para cualquier persona que estudia todos este tipo de temas, como lo mostrás vos, es justamente lo que termina de darle la forma final, que muchas veces es esto, llega años más tarde o mutada porque se traduce primero al italiano, del italiano, ¿no? El caso de Ranma, ponele. En fin, lo que está mostrando es que es un proceso más dinámico que un container que llega, viste, Bloom, te lo tiran y la gente compra. Y me parece esencial, ahí quería ir al punto que es cómo se van construyendo también imaginarios distintos en el lector o en el fan. Por un lado, me parece el fan del superhéroes tiene, bueno, este mundo norteamericano, yankee, anglo, pero me parece que se construye todo un imaginario de Japón que creo que es lo que termina de ser como de marcar como otro centro de gravedad que marca, che, yo esto, ¿no? Como lo hablas un poco entre Ran y Láser, ¿no? ¿Cómo fuiste viendo esa construcción en fines de los 80 y 90? Es así como decís, y bueno, esa es un poco la apuesta fuerte teórica, si se quiere, ya como para dialogar con las ciencias sociales y eso. Yo quería como ir contra esta idea de invasión y mostrar cómo estos procesos de circulación cultural siempre son más complejos, siempre hay mediaciones, y especialmente en el caso de un país como Argentina, decirle tercer mundo, sur global, el concepto que te guste, pero que estamos, entre comillas, lejos, no solamente geográficamente, sino también en términos de los flujos económicos del mundo. Eh, y ciertamente es así, digamos, para que las cosas lleguen acá, pasan por muchos mediadores, esos mediadores son filtros, y es interesante, digamos, esto que vos decís, ¿no? Que por ahí puede parecer anecdótico para un lector, pero lo que no se da cuenta por ahí el lector argentino es hasta qué nivel los cánones y lo, digamos, que maneja están construidos por ni siquiera japoneses, porque especialmente en Japón, que aparte eso también es interesante, porque en otros casos, por ejemplo, bueno, en parte una de las razones por las cuales los Accords y la gente de Comiqueando pudo construir ese capital simbólico de que eran los que más sabían de historietas, era porque era gente que tenía un buen pasar, tenía una cierta posición social, sabían inglés en una época en la que la gente no sabía tanto inglés, gente que tenía la espalda para ir a Estados Unidos, comprar cosas de allá, entonces tenían acceso a una información que de otra manera que el lector de a pie argentino no tenía, entonces ellos sabían cosas que los otros no. Con Japón eso se rompe porque casi nadie sabe japonés, incluso es interesante porque la barrera idiomática es tan fuerte que incluso al día de hoy con internet seguimos más que nada regurgitando información que nos llega a través de Estados Unidos, Claro. porque casi nadie sabe leer japonés. Eh, y eso, por ejemplo, el canon este que está reinstalado de Tezuka, dios del manga, qué sé yo ahora estoy preparando otras cosas y leyendo otra bibliografía que no llega a meter en el libro, y la verdad que en Japón ya hace como fácil 20 y pico de años que están matizando esto de Tezuka, dios del manga, inventó todo, y está Mira, apareciendo un canon alternativo, se están rescatando obras de la década del 30, 40, que ya anticipaban mucho de lo que después hizo Tezuka y se apropió, y la razón por la cual, especialmente fuera de Japón, el rol de Tezuka está tan cristalizado es por un libro que escribió un yankee en los 80 que se llama Frederick Schott, que se llama Manga Manga, que es un libro que se leyó mucho. De hecho, yo encontré evidencia de que los de Comiqueando lo habían leído en los 80 ese libro. Y aparte pensar también, ese libro se publicó en el 83, cuando ni siquiera se había publicado Dragon Ball, para pensar lo anticipado que era el libro. Y esto eh, contaba este Shot, decía que él le puso, que él no le quería poner manga manga al libro porque en ese momento la palabra manga no quería decir nada fuera de Japón porque nadie la conocía, y fue por fuerza de ese libro que se instaló el término, ¿no? Entonces, hasta dónde lo que nosotros pensamos que es el canon japonés, lo que viene de Japón, tiene que ver con la lectura específica de un yanqui, y después, en el caso argentino, deglutido por españoles y argentinos, y cristalizado, como dice vos en el libro, eso aparece marcado por la transición de Rana a Láser. Los de Ran eran bien de la línea yankee,
pensar que el anime en Estados Unidos llega de mano de fanáticos de la ciencia ficción, del palo, ni siquiera Star Wars, del palo Star Trek, Battlestar Galactica, viste, bien nerd, bien Big Bang Claro, Theory, que se habían vuelto locos con Space Battleship Yamato y los mangas y los animes de Leiji Matsumoto, y fue para atender a ese público que se crea el engendro de Robotech, y es ese público que levanta a Akira, ¿no? claro, Entonces había como un sesgo muy fuerte hacia la ciencia ficción adulta, digamos, ¿no? Después, por eso, ese invento eh, que yo me acuerdo cuando yo era chico todavía estaba bastante vigente, de como la Santa Trinidad era Akira, Ghost in the Shell y Alita, y eso es un sí, invento totalmente yankee. De hecho, si vos los ves, Akira es una muy buena película, con la mejor animación de la historia. Ghost in the Shell para mí es la mejor película de ciencia ficción jamás hecha, y Alita es una porquería, a mi entender. Pero bueno, se armó esa triada, eh, y es muy interesante cómo se arman esos cánones. Por ejemplo, en la cabeza de un yankee, Cowboy Vivo viene antes de Dragon Ball, porque ellos vieron Cowboy Vivo claro, antes, y para ellos Dragon Ball es coetáneo con Naruto. claro, Al claro, mismo claro. tiempo, el canon en Argentina también es raro, porque tenés conviviendo, para los argentinos, los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball y Sailor Moon vienen de la mano, y Sailor Moon tiene 10 años menos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, eso tiene que ver con la circulación y cómo se van construyendo, cómo se va sedimentando, eh, y justamente porque los de Ran llegaron antes y mamaron toda la cuestión de la ciencia ficción yankee, y además porque ellos también eran bastante del palo de comiqueando, de tratar de marcar su posición con una parada un poco por ahí más snob y diciendo yo leo lo mejor y vos no sabés. Eh, ellos sí, y aparte ellos tenían sí llegada a cosas más raras. Vos lees Ran, y los tipos estaban fanatizados con Five Star Story o Legend of the Galactic Hero, que son cosas que al día de hoy no son populares en Argentina, 30, 40, Claro. 30 años después. Eh, y después tenían una posición de que lo que después se hizo mainstream era más bien choto. Ellos odiaban a Gonagai, o odiaban a Sailor Moon, y después, en contraste, Láser siempre tuvo una posición más populista de que lo que tiene éxito está bueno. Entonces ahí se marcó el contraste. Y a eh, ver, te tiro una, a ver si pensándola ahora, escuchándote un poco y cruzando, ¿viste? sí, Cruzando sí, info. sí, Un poco también como cierto liderazgo más carismático de Oberto, en diferencia Ran, diferencia, el intelectual sería el de Ran, el tipo que ponete a tono para hablar conmigo sería, ¿no? En criollo. Y Oberto, un tipo más de estar en el stand, me acuerdo de Fanta Baire, sacándose fotos con minas, ¿no? Con ahí ya un costado un poco más lascivo, hasta más peligroso, pero un tipo que me acuerdo, un poco me gustó mucho lo que vos, no me acuerdo en qué pasaje lo decís, pero un poco que Oberto ya usaba un lenguaje más de redes sociales o más de internet. eh, Cuánto del personaje, cuánto de lo real, no importa, o sea, cuánto lo usa, cuánto no es objeto como de ya psicológico de por qué cada uno hace lo que hace, pero en algún punto me gustaba lo que en el libro vos marcás que un poco Oberto tenía una forma de hablar, una forma de interactuar que un poco anticipaba o no sé si anticipar la palabra, porque pareciera que el tipo la vio, ¿viste? Pero que tenía como un lenguaje que después Internet lo supo como amplificar. Y un poco ahí ya hablando de la masividad, ¿no? Digo, ¿cómo ves esa transición y un poco el fenómeno láser o el fenómeno y sus satélites, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí vos en su maduración más adelante en lo que ya llamaríamos un otaku y el uso propio de la palabra y demás, ¿no? sí, yo en base a la pregunta diría dos cosas. Por un lado diría que yo no veo una diferencia en este tipo, como obviamente parece que Oberto es el más personalista porque por ahí es el que tiene el ego más grande, o por ahí simplemente es el que se pudo montar sobre la ola más grande, entonces el más visible. Pero yo diría que
en la historia de la industria de la historieta en Argentina en general y del mundo de la sociabilidad comiquera en particular, siempre hay personalidades fuertes y siempre se construye todo en torno a personalidades, porque a Corsi es lo mismo, en menor medida Patoland de ¿cómo se llama? De Ran, que después también la siguió en Nuke, también es lo mismo. Y si salís del mundo de este costado y te vas, Sasturain también es una personalidad muy fuerte. Hoy por hoy Lautaro Ortiz también es una personalidad muy fuerte. Y todos también usan esa autoridad para bajar línea y decir esto para mí es bueno, esto es malo. En ese sentido, Oberto no me parece que sea una excepción, sino más bien es la regla. Eh, Quizás la diferencia es que la ola del manga es la más alta, entonces como que lo pone un poco por encima de los demás. Eh, Aunque sí es cierto lo que vos decís, yo me refería con esto al código de las redes, lo que tuvo sí diferente Oberto a todos los demás es la, la voluntad que tuvo para exponerse y ponerse al servicio, ¿no? Que eso sí es diferente, porque en todo caso vos lo que sabés de Accorsi o de Patricio Land o de Sasturain es lo que han hecho, lo que saben de historieta, a lo sumo incluso de Accorsi, no sé, le conocés la casa porque lo ves en los streams, ves la biblioteca que tiene, pero no sabés quién es la novia o quién dejó de serlo. En cambio de Roberto, en ese momento sabías absolutamente todo, ¿no? Eh, Sabías que se había peleado con el padre, o sea, sabías todo. En ese sentido, esa es una diferencia. Eh, la voluntad para exponerse, que igual yo creo que eso es en un momento muy específico de Láser. De hecho, él cuando se va a vivir a España, y yo creo que eso especialmente se cierra cuando se muere Pablo Ruiz, el socio, en el 2005, 2004, y ya después, él incluso tiene una editorial largo donde dice que va a dejar de hacer el láser mail y va a dejar de exponerse tanto. Después medio vuelve a hacer el láser mail, pero la verdad que nunca más se expone de esa misma manera. Y quizás en los últimos años, ahora cuando volvió con los vivos y eso, podés entresacar alguna cosa, con quién está casado, pero no es como en esa época. En ese momento era como sí, era una sesión de terapia básicamente, ¿no? Eh, en lo que sí hubo un choque, y en la segunda parte de lo que vos decís, y que ahí sí hay una diferencia, era en digamos, como en la escala valorativa con la cual se medía quién era más fan y quién era menos fan y cómo se acumulaba capital simbólico dentro del campo. Ahí sí hubo una ruptura radical con Láser, en el sentido de que tanto Comiqueando como Rana abonaban a esta idea, ¿no? De que el que tiene mayor jerarquía dentro del mundo de los fans es el que más sabe, el que tiene acceso a la información más esotérica y más extraña, el que conoce al tipo que dibujó el fotograma más extraño, el que leyó la revista más recóndita que no tiene nadie, que en general es como la escala de valores de un mundo especialmente del coleccionismo, tiene que ver con eso, ¿no? Del que tiene el más raro, de la cosa más rara, el que sabe lo más. Y yo creo que ahí la diferencia con Láser, con la escala que se construyó de fanatismo en Láser, tiene un poco que ver con, con la cosa esta populista de Ibrea, ¿no? De subirse a lo que tiene más éxito, y entonces no importa, no importa saber lo más extraño, sino ser el más fanático de lo que tiene más éxito y de lo que no, porque al mismo tiempo, o sea, si vos ponés esa escala de valores de que lo más valedero es saber lo más posible de lo más extraño y más de nicho, te estás arrinconando en el nicho, digamos. Claro. Estás segmentando y estás haciendo que tus fanáticos sean los que un público muy cerrado. Y Oberto siempre quiso llegar a lo más masivo posible, entonces como que iba en contradicción al ethos de la revista. Pero por otro lado también algo tenía que ver con la transformación y el contexto específico, eso tiene que ver con lo que vos decías antes de la tecnología, con que el Láser también nace montada sobre el nacimiento de Internet. Y también eso lo digo ahí, como que Láser como una especie de bisagra interesante de pensar, porque es una revista que es impensable sin Internet y al mismo tiempo la mata Internet.
ya después en un momento cuando Internet se democratiza y llega al punto en que cualquiera pueda acceder a la información que está en la láser al mismo tiempo que los que escriben láser, ya Claro, la láser un poco deja de tener sentido, ¿no? Entonces totalmente, el sí. láser nada más podía existir en ese pedacito de tiempo en el que Internet te permitía acceder a esa información, pero no había tanto acceso a Internet que cualquiera lo podía tener, ¿no? Total. Internet un poco que deshabilita ¿cómo se llama? El valor de la información, porque si la información la puede tener cualquiera, entonces como valor de cambio ya no es escaso, ¿no? Claro. Bueno, oferta y demanda, ¿no? Como se dice Sí, ahora, sí, ¿no? sí, total. Y en ese sentido, hoy por hoy, la reconversión de eso en los que son más de la old school, ¿no? Como de más del palo de esto de que uno dice comiqueando y run, pero realmente es una manera de pensar la sociabilidad de un fandom que en Argentina tiene esa cara, pero en otros lugares o en otras revistas no es una Claro. dinámica social particular. Hoy por hoy eso se transforma o se reconvierte en bueno, un poco sí, siempre tratar de, de marcar que uno llega antes a lo que otros no pueden, ¿no? Un poco montado sobre eso está esta idea de yo leo en lenguaje original, ¿no? Pero qué También. gracioso porque para el manga sigue siendo una frontera infranqueable porque es muy difícil hablar japonés, entonces son tipo casi nada, de hecho incluso yo diría que es tan difícil hablar japonés que la gente que logra aprender japonés y leer japonés rápidamente se transforman en profesionales y traductores. Claro, Y Brea siempre está buscando traductores porque no la dan abasto. claro. Eh, entonces no existe el fan que lee en japonés, no existe. Pero Claro. sí puede existir el que lee historieta yankee, bueno, incluso, bueno, a Corsi es el sub, ¿no? Porque también lee en francés, ¿no? Que también es raro, son pocos los que pueden hacer eso. Eh, y después también, bueno, como marcar el buen gusto, ¿no? Entonces ya Exacto. no es tanto yo conozco lo que vos no conocés, sino más bien yo te digo yo separo, bueno, el famoso yo separo la papa fina de la Claro, bolilla. Eh, que eso en el mundo láser y la impronta que tuvo el mundo láser en la sociabilidad de Otaku, eso nunca corrió demasiado. No No, pará, importa. ahí te conecto con algo más que te quería decir, que me parece que en esta foto, que un poco vos usás la imagen también esa de la foto, tenés estos personajes así como muy, con mucha autoridad, y aparece como un cuarto, podríamos decir, ¿no? Patolán, Acorsi, Oberto, que es Muñoz. Muñoz con sus engendros, digamos, y sus mutaciones editoriales, que me pareció re interesante que vos lo tomás también como un elemento más de circulación, de apropiación, digo, la famosa Caballeros del Zodíaco versus Sailor Moon, es un engendro, en términos estéticos es fea y nadie está esperando darle tanta entidad como que va a transformar nada, pero es un elemento interesante que vos rescatás y un poco, nada, como que cuentes un poco esa idea de qué pasó ahí con esas circulaciones hechas así, ¿no? Con esas revistas non santas, digamos, ¿no? Revistas como, ¿qué onda con eso? ¿Cómo lo incorporaste al mundo este? Sí, eso yo creo que, no sé si le hubiera dado el lugar que le di si no hubiera encontrado, o mejor dicho, sí, haciendo el estado de la cuestión, encontré un laburo de una socióloga, creo que yankee, o no sé si puede por ahí, británica, que se llama Casey Brienza, que hizo un trabajo similar de rastreo de la reconstrucción de la circulación del manga, pero en Estados Unidos, y ella establece una categorización de lo que ella le dice los founding fathers, ¿no? Los padres fundadores de la edición de manga en Estados Unidos, y ella tiene una categoría que eran los oportunistas, que eran los editores que en Estados Unidos publicaron manga solamente porque querían hacer guita, no les interesaba otra Claro, cosa. Entonces esa categoría me sirvió para pensar todos estos editores que se tiraron encima del éxito que empezó a tener el anime. Eso es especialmente cierto a partir del año 98, que es cuando Dragon Ball y Pokémon explotan. Eh, y en esa época ibas al kiosco de diarios y era todo Pokémon y Dragon Ball. Eh, y lo que es interesante es, por un lado, de que estos tipos
vienen del mismo lugar, o sea, ellos también son de esa primera generación de comiqueros, ¿no? Muñoz, bueno, siempre jode con eso de Andrés, que tipo como que él lo metió a trabajar ¿no? En Record y en Columba, entonces bueno, como que he creado un monstruo, ¿no? Como si fuera el doctor Frankenstein y su Claro. monstruo, ¿no? Doello también venía de ese palo, y el otro, el creador de los Caballeros Zodíacos de Sailor Moon, que es la editorial Mayday, que era de Marcelo Ciccone, él también, todos ellos laburaron en la Comic Magazine, que es la primera revista más profesional sobre historieta, que esa revista también es la que publicó esa etapa de Llegó el manga con Akira, que salió en el 90-91 esa revista. eh, y entonces como que todos vienen de ese mismo mundo. Yo creo que en parte lo que molesta de esos editores, después Medi sacó muchas revistas de hentai también para subirse a esa ola. eh, lo que molesta un poco de Muñoz en particular es que un poco desnuda esta, esta realidad bueno, en la sociología del libro está muy estudiado, ¿no? De que el libro es un objeto dual, que es un objeto simbólico que carga con mucho, sí, con mucho poder simbólico, todo lo que nos pasa cuando leemos, ¿no? El capital cultural, de, bueno, yo leí todos estos libros, tengo una biblioteca, soy bien intelectual, y eso te da como un cierto lugar, una posición para opinar del mundo, pero al mismo tiempo no deja de ser una cosa que se compra y se vende, ¿no? Y una comiquería, una librería es un negocio que venden cosas, Total. ¿no? Diferente a una zapatería. Y el editor que edita libros también es un tipo que hace guita con eso. Y Muñoz es un poco como que desnuda esa realidad, ¿no? Eh, entonces yo creo que parte también molesta por eso, porque es un tipo que, ni siquiera por lo que dice, porque vos lo escuchás hablar en la entrevista que le dio ponerle a Mariano hace unos años, una entrevista larga, vos lo escuchás lo que él dice y él adhiere plenamente a esta idea de no, porque el editor y qué sé yo, él no difiere en su discurso, pero Claro. en su accionar desnuda esta idea de que hay una parte de negocio y si vos seguís a fondo la búsqueda de lucro, necesariamente como que rompes la ética simbólica, ¿no? Claro, Eh, claro, claro. Sí, sí, yo, el bueno, respeto por la obra, esa cuestión. totalmente, y yo lo edito y en el momento en que no hace guita, corto la colección y esas cosas que molestan, eh, que sin ir más lejos, lo hacen todos, ¿no? Pero Muñoz es un poco como la cabeza de turco, ¿no? Porque después si vas a buscar, no hay una editorial en Argentina, ni siquiera Ibrea, que es la que tiene el mejor track record con eso, pero ellos también han cortado colecciones cuando no Claro. serví, cuando no. Eh, entonces sí, él es un poco como el cordero, ¿no? Que es sacrificado por nuestros pecados, Muñoz. También que obviamente también es el peor reincidente, ¿no? Entonces también, Claro, claro. Se ha ganado un poquito, se ha ganado un poquito ese mote, ¿no? Pero no, me claro, parece re interesante también un poco vendiendo la idea de que lo lean y lo accedan a toda esta charla, que un poco trato de sobrevolar temas que me parece que son insoslayables para esto que decía, un poco levantar la discusión para pensar un poco la segunda parte, que es también una de las cosas que más del libro, la segunda parte, si bien la primera tuvo mucho en mí como lector, tuve mucho de nostalgia, de viejo choto, que sí me acuerdo un montón de cosas que vos me las vas como poniendo en una trama histórica re interesante y que tiene un montón de puntas. Cerrás como para mí con una pregunta que es genial, que es ¿por qué Columba no editó Dragon Ball? ¿No? Un poco jugando con los imposibles, ¿no? Como la editorial, que era supuestamente la espalda más grande, la más consolidada, la más vieja, cómo se perdió la posibilidad de hacer un puente generacional y seguir haciendo plata, porque era un poco la nave nodriza, ¿no? Como la gigante de acá. Y un poco, nada, si tuvieras que resumírmelo para así pasamos a la segunda parte, ¿por qué te parece que Columba no pudo, no supo? sí, bueno, a esa pregunta llegué también por contraste, por leer sobre otros casos, y a mí la ficha me cayó cuando estaba leyendo sobre el caso español y encontré que Norma, hoy conocida como la segunda editorial de manga de España, eh,
para los que no conozcan el mercado español, Norma más o menos juega el rol que juega Ivrea en España, medio cabeza a cabeza con Planeta, pero Planeta es otra cosa, ¿no? Porque Planeta es una multinacional monstruosa. Norma es una editorial más chica que nació un poco como editorial de historieta, cuando encontré que Norma realmente es una editorial que se construyó y creció a la par, junto o gracias a lo que se conoce como el boom del cómic adulto en España, que es en los 70 y los 80, también de la mano de lo que se llamó el destape español, ¿no? Después de la muerte de Franco, empezó a publicarse historieta más adulta, también mucha tirando erótica, y esas son las revistas que llegaron a Argentina como saldos, ¿no? Como El Víbora, ¿cómo se llama? Simoc, todo ese tipo de revistas. Norma era una editorial que publicaba que publicaba algunas de esas revistas, que publicaba ese tipo de historietas, y cuando explota el éxito de Dragon Ball, ven cómo viene la mano, cambian de rumbo y empiezan a publicar manga y se reconvierten, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, el equivalente argentino más que Columba sería de la Urraca, ¿no? Eh, y, y, para mí también otra clave fue cuando, bueno, también es un dicho que no lo tengo corroborado, pero en la entrevista esta que le hizo larga a Muñoz Mariano, Muñoz decía que Cassioli, que era el editor dueño de la Urraca, que él por pedido de los hijos, que bueno, recordemos uno de los hijos de Cassioli dibujaba Cazador y era fanático del cómic de los 90 yankee, había licenciado el Spider-Man de Todd McFarlane y supuestamente lo vio, no le gustó y lo cajoneó, ¿no? Entonces eso me parece como una anécdota muy indicativa de que yo digo que tiene dos caras. Por un lado, porque históricamente las editoriales en Argentina de historieta se habían dedicado a publicar historietas propias creadas por ellos mismos, ¿no? Si bien eso es una historia que está por escribirse todavía, la historia de la historieta importada en Argentina, porque si vos vas efectivamente a leer a, no sé, Paturucito, hay historietas de superhéroes adentro, muchas Claro. veces se publicaba sin derechos, entonces también esa es como la otra pata, o sea, por un lado no había una gimnasia de publicar historieta extranjera, en general se publicaba más que nada como que lo que más vendiera la historieta argentina, entonces la gimnasia que tenían estas editoriales era en crear historieta, y por eso mismo tampoco tenían el know-how de cómo licenciar, incluso aunque hubieran querido hacerlo, después la gente de Columberos encontraron que en un momento Columba quería publicar Lone Wolf and Cub, el manga de Sí. Samurai, ¿no? Que lo querían publicar, ¿por qué? Porque esa era una historieta que se había publicado incluso antes que Akira en Estados Unidos, con un éxito moderado, y se publicó en Estados Unidos porque era una de las historietas que Frank Miller dijo que le influyó para hacer Ronin, ¿no? Ese es como Claro. el caminito. Y Columba hizo todo el ejercicio para licenciarlo a través de la editorial Yankee, que creo que se llamaba Fifth Second. No pudo, y después lo terminaron publicando años después de Querusa, ¿no? Escondidas, Sí. sin ningún derecho. Entonces, un poco era eso, o sea, por un lado, no tenían no les nacía publicar cosas extranjeras. Bueno, y el sumum de eso es esto que vos decías antes, ¿no? Es que se cristaliza ya en la década del 90. Yo creo que es medio a posteriori de la implosión de la industria argentina, esta posición de protejamos lo nuestro, no lo extranjero es una invasión, que por ejemplo en la primera época de Fierro no estaba, porque se publicaba historieta francesa, yankee, obviamente de cierto pedigrí, ¿no? Cosas como Claro. Krum o Livius, ¿no? No es que estaban publicando Crisis en Tierras Infinitas, pero, no estaba tan marcado, eso viene a posteriori de la muerte de la historieta argentina, entre comillas, como le llama
en el 95 hay un editorial de Accorsi que se llama La muerte de Argentina, ¿no? Y aparte en el 95, como que estaban bajando persiana temprano, eh, y después que incluso aunque hubiesen querido publicar historieta extranjera, no sabían cómo. Después está, bueno, la historia esta de que Muñoz intentó rescatar un experimento medio fallido con un editor uruguayo de publicar la historieta de Marvel y le sacan con Columba y le sale mal. Sí, sí, sí. Después es interesante pensar esto, que tampoco eso era como garantía de éxito, porque por ejemplo en México el grupo editorial BID, que era un grupo editorial muy grande y que los lectores argentinos lo conocerán porque ellos publicaban tipo Spawn y Marvel, después creo que en un momento tenía Marvel y DC al mismo tiempo, a final de los 90. Sí. De hecho creo que el grupo editorial BID creo que es el que le gana de mano los derechos de DC a Perfil, y era un grupo editorial muy grande. Ellos se quieren subir a la ola del manga a final de los 90, contemporáneamente con Ibrea, y los tipos no entendían lo que estaban haciendo, y en un momento, gente que yo leí trabajos de mexicanos, aunque está muy poco sistematizado el caso mexicano, no existe un libro tipo manga anime para México todavía, sino que hay, de hecho el paper que yo leí sobre eso estaba escrito por una persona que no sé si no era, no sé, actor de doblaje, ¿no? Como que Claro. todavía está muy, muy Pero crudo todo eso allá en México, pero el tipo contaba anecdóticamente que en un momento en México, en los kioscos, había 4 colecciones de Dragon Ball simultáneas. Tipo, habían empezado a sacar Dragon Ball como revista, tipo comic book. Después lo sacaron como tomo de 100 páginas, pero se leía en sentido de lectura occidental. Después lo sacaron, lo que estaba saliendo después de la tele, tipo todo mezclado. en Los quilombo. tipos, claro, no sabían cómo publicarlo y lo chocaron. Y por eso hoy por hoy el Panini, que es una multinacional italiana, tiene el monopolio total del manga en México. Sí. Porque, digamos, el Panini Argentina que existe hoy es medio como un engendro porque es el nombre de Panini, pero realmente los que llevan adelante ese negocio día a día es la gente de SD y la revistería, y lo que es efectivamente Panini Argentina son 3 personas. Claro. Es el CM y el que más o menos hace la adaptación de los diálogos del mexicano al argentino, y no sé, la persona que se encarga de la logística de la imprenta, ¿no? Eh, Claro. pero bueno, en México, o sea, Panini lo que quiso hacer en Argentina es lo que sí pudo hacer en México, que es dominar completamente el mercado. Bueno, en Argentina no pudo porque existe Ibrea, ¿no? Como Claro, allá claro. no había que se le plantara, y pues si vos ves lo que publica Panini México y es lo que publica Panini Argentina, OVNI y Ibrea todo sumado, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. y bueno, y eso fue por efecto de que el grupo editorial BIT no pudo eh, hacer, digamos, lo que sí pudo Ah, hacer IBM. está bueno que es un gran caso ejemplo, ¿no? De esto de Claro, solemos quizás, como me pasa a mí muchas veces, lo digo, solemos, pero me suele pasar a mí que uno analiza las empresas como, ¿no? Gente con ganas de hacer guita y que nunca le sale mal, ¿no? Esta idea de que los ricos nunca pierden, ¿viste? El empresario siempre se reconfigura, pero que finalmente, sobre todo en el terreno cultural, estoy pensando en el cine, en la música, suelen pasar estas cosas. De poner plata no significa éxito, y muchas veces es el timing, me parece, de los públicos, ¿no? Si el público está preparado, ¿no? Se suele decir a veces, no, llegó muy temprano una obra, o no sé, esto es una papa, ¿viste? En Japón la rompe, lo traes acá y no le dan ni 5 pelotas, pero en 10 meses se pone de moda y se reactiva, ¿no? Como esas dinámicas que vos sos muy cuidadoso de mostrar, esos desacoples a veces, como lo que voy, me parece en criollo, aunque hubiera querido, me parece que Columba no sé si hubiera podido bancar el fandom, lo que necesitaba, cómo lo necesitaba, porque recordamos también, ¿no? Ibrea lo saca post 2000 Dragon Ball, sí, para sí, ser. bueno, sí, no, o sea, sí, Ibrea no pudo, o sea, si, las obras para publicar en el 97 eran Dragon Ball y Sailor Moon, y no pudo sacar ninguna de las dos. Y supuestamente a Dragon Ball le fue bien, la sacó 10 años tarde, Uh -huh.
15 años después que se publicó en España, y Sailor Moon la publicó 20 años después que se emitió en la tele, y según ellos le fue mal, porque calculo que porque buena parte del público ya se ha ido a hacer otra cosa. Está criando pibes ya, sí, por eso. Claro, ¿no? Y además también eso es otra cosa que yo pude ver gracias al contraste de ver varios casos, y especialmente el contraste con el caso alemán, que lo conocí por haber estado allá, que en Alemania el fandom del manga anime es predominantemente femenino. O sea, allá y acá, por cuestiones particulares, que eso también marca que si bien el manga es un éxito en todo el mundo, no es igual en todos lados, claro, por cuestiones de manejo particular, que yo creo que Ibrea tiene una muy grande responsabilidad en eso. Ellos no pudieron retener el público femenino que estaba ahí gracias a Sailor Moon y Sakura, y por eso hoy el público lector de manga en Argentina es predominantemente masculino, o por claro. hombres, ¿no? Y eso también, bueno, es una marca de, digamos, que tiene que ver con, sí, con los manejos, con cómo se fue dando la cosa, ¿no? Y va difiriendo, y bueno, como vos decís, ponele, esto fue un éxito, ponele, en Estados Unidos, donde también el lectorado de otaku es más fuertemente femenino, cosas que fueron allá un exitazo total, como Fruit Basket, acá fue un perno total que tardaron 10 años en publicarlo, ¿no? Claro. Al mismo tiempo, Ibrea se hizo fuerte en España publicando Yojo, digamos. Entonces, bueno, sí, son particularidades. Incluso también uno dice, bueno, Ibrea también por ahí tiene que ver con ese fuerte sesgo masculino que tiene el público comiquero en Argentina, ¿no? Es agresivamente masculino. Insoportablemente. Claro, ni siquiera tiene que ver. Particular, digamos. Claro, porque incluso con lo que se produce, vos lees una Fierro del 90 y directamente tiene una mina en pelotas en la tapa. Entonces, quizás había algo ahí también. Total. Sí. Me parece que vos lo retratás muy bien el tipo del zeitgeist, ¿no? El clima de época que habilita y deshabilita. O sea, no puedes pensar que no, viste, la famosa pidiéndole que seas progre en el 93, viste, que no seas, qué sé yo, no te digo que no me quiero culpar yo, pero era muy difícil también manejar como el tono de una época, lo habilitado, lo deshabilitado que estaban algunos discursos. Y ahí te llevo a la segunda parte. Si querés entrando también en la segunda parte, no hay que olvidar que la historieta más vendida en Argentina en esa época era El Cazador. Claro, estaba pensando en eso. Sí. Lo más incorrecto y lo más dentro de este fin de la historieta argentina es si tengo que buscar un abanderado que bancó la parada en términos de bolsillo, de plata, fue Cazador, porque fue todos los 90 el Cazador, y generó como esta reproducción en remeras, en el afuera, digamos, que no quedó solo circunscripto a lectura, me parece. Si bien quizás estoy muy adentro como para verlo. No, sí, se trascendió, tuvo un éxito. Obviamente, sí, el éxito al que puede llegar una historieta argentina posterior a Mafalda, digamos, claro. Pero sí, mucho más que otro. O sea, si agarras a una persona en la calle que pregunta por El Cazador, por ahí lo conoce, pero si le preguntas, no sé, El Ojo Blindado o Mi Kilo, no sé, ni en pedo. No, por eso, ni en pedo. Pero bueno, pasamos al otro punto, que es qué hizo el manga con la historieta argentina, que me parece que estamos hablando ya hace un rato de eso, que es qué pasa acá mientras todo este producto y todo este lenguaje, esta cultura llega, que es un poco pensarlo desde que se transforma de los historietistas, de los divulgadores o de los editores. Tenés una cadena que está buenísima, que es licenciar, traducir, diseñar, vender y leer, sería, ¿no? El final del recorrido. En el medio hay personas con intereses y con concepciones y con peleas y con disputas simbólicas. Entonces, ¿qué pasa ya desde el lado de adentro, que es a los productores de historieta argentina, a los artistas, los editores, un poco cómo los transformó? En todo este segundo arco se ve un poco todas las, iba a decir esquirlas, pero no está bueno porque es como que se lastimaron, no sé si se lastimaron, pero
muchos ya nacen dentro de ese lenguaje que es el manga, ¿no? Estoy pensando, no sé, Paula Andrade, Lea Caballero, los primeros que me vienen a la cabeza. Y ahí un poco la pregunta es, ¿qué le pasa a la historieta argentina con el manga? Un poco, ya sé que metemos en una bolsa que mucha gente no querría estar al lado de la otra, y si yo no, con este no, pero bueno, son argentinos, están en Argentina, comparten un tiempo y espacio y un campo que es la historieta, y un poco ahí, ¿cómo lo ves vos a grandes rasgos, si querés, como para resumir todo ese laburo que hiciste zarpado de identificar actores como más gravitantes o más activos y otros más reacios al manga, ¿no? Pero ¿qué pasa con el Sí, manga y Argentina? es que eso es interesante porque a veces se pierde ese foco porque lo rompe todo, como que el parteaguas es claramente la crisis del 2001 y la implosión de la industria nacional. Entonces, como que la cuestión del manga queda medio fuera de foco, ¿no? Y también por esta cuestión que es una de las razones del éxito del manga y también termina siendo un poco como el techo del manga, esta cuestión del éxito que tuvieron, es los actores que hicieron circular ese discurso en separarlo como otra cosa, ¿no? Entonces a veces parece que la historieta argentina compite más con los superhéroes que con el manga, ¿no? Claro, Eh, pero a mí lo que me pasó es como yo venía con un recorte más del orden de lo sociológico y sí, la sociología de la cultura, la sociología del libro, más burdiana, cuando vos vas siguiendo el campo, bueno, cuando llegaba como a los 2000, encontraba, y aparte, bueno, esto reconstruir un poco, mucho de eso en la tesis, que está en la tesis, quedó un poco fuera del libro porque como que no venía al caso, pero cuando por ejemplo, volví a leer La Fierro, que yo en su momento, los primeros 4 o 5 años la compré y la leía, eh, la omisión total del manga, ¿no? Es como un elefante que está en la habitación y el que nadie habla. eh, y, y entonces era un poco como eso, a pesar de que el manga fue la piedra basal sobre la cual se fue reconstruyendo en sentido comercial el circuito, ¿no? Entonces es como que post 2001, a partir del 2004-2005, se empieza a reconstruir el campo de la historieta en Argentina y es como una construcción eh, como escindida en dos partes, ¿no? Por un lado, la reconstrucción, si se quiere, simbólica de la parte de la producción, a partir de la, sí, de la producción, por ejemplo, digital, con historietas reales, los grupos de fancineros y esa sociabilidad que como un poco hace como de línea conectora entre finales de los 90 y los 2000, se empiezan un poco como a pseudo profesionalizar la productora, todo eso, y bueno, como que ese proceso un poco tiene un hito con la segunda época de Fierro, que como que sí, semi-profesionaliza y le da una plataforma a toda esa producción. Y después la pata comercial, muchas comiquerías se fueron al tacho con la crisis del 2001 y muchas también porque ese era un negocio que tenía razón de ser gracias a las políticas económicas de los 90, de, del 1 a 1 y que era fácil importar sin barreras arancelarias. Entonces, cuando se destruye ese proyecto, ese contexto macroeconómico y además una crisis prolongada, ¿no? Que recién como en 2004 empiezan a levantar cabeza, todas las comiquerías que se habían armado en los 90, muchas funden. De hecho, si vos vas a hacer el ejercicio de ir a mirar la Comiqueando y la Láser, las publicidades que había ahí, muchas de esas comiquerías desaparecieron. Eh, las comiquerías, el circuito de comiquerías, que es el que existe hoy día, se reconstruye sobre la edición de manga nacional y también la edición de superhéroes nacionales con OVNI en 2007-2008, ¿no? Entonces ya aparece como escindido, ¿no? Por un lado está la historieta argentina, lo que se produce, lo que se circula y lentamente se empieza a construir también como un circuito de validación, ¿no? Porque lo que sale publicado en Fierro es como lo mejor. Y por otro lado tenés la,
el circuito comercial, que son las comiquerías, que básicamente viven de vender manga en buena medida, y después por ahí de los bestsellers de OVNI, ¿no? Y después, montado sobre lo que es Fierro, aparece un circuito de editoriales PYME, como le llamo yo, que bueno, no lo invento yo, eso se lo dice Roberto von Sprecher, que es uno de los pioneros de los estudios de historieta en Argentina, de Córdoba, que le dice editoriales PYME, que son las editoriales que existen hoy, ¿no? De Hotel de las Ideas, Loco Rabia, son las más grandes, los editores viene de antes, Material Mensajero, son editoriales que empiezan a aparecer en ese momento y que se montan sobre la producción de Fierro, republicando lo que se había publicado en Fetas en Fierro. Y bueno, y ellos ya también como que empiezan a producir sus libros, y en buena medida no están hechos para ser vendidos en esas comiquerías, sino están más bien pensados para vender o en eventos de comiquerías o en librerías, ¿no? Pues un libro es una novela, ellos producen novelas gráficas, ¿no? Aunque es un circuito en el que es difícil entrar por toda la lógica comercial que tiene. Los libros en las librerías se están en consignación, se liquidan muy a posteriori. En un país con inflación eso implica que vos vas a recibir la plata del libro que vendieron no sé, en Cúspide, lo recibís 6 meses después con un precio que ya está retrasado. Vos no tenés capital para tener espalda, ¿no? Las multinacionales no tienen problema porque venden volumen y tienen espalda para hacer eso. Y además las multinacionales lo que tienen es que tienen tanto volumen y espalda y nombres, no sé, Stephen King, Mariana Enrique, lo que vos quieras, que pueden obligar a esas librerías a que te llenen la vidriera con tus libros. Las editoriales de historieta argentina no tienen espalda ni para que le pongan un rinconcito en una mesita adentro, ¿no? Eh, entonces, bueno, como que queda como medio divorciado ahí, como una cosa medio bifronte, como se reconstruyen esos dos campos. Bueno, y un poco es en lo que estamos y un poco no, porque yo veo en los últimos años, eso pues está un poco en la conclusión, como especialmente Hotel de las Ideas, como que empieza a pegar la vuelta, ¿no? Ahora, Claro. se empieza a reconvertir, y de hecho no es casualidad que justamente Hotel de las Ideas es la única editorial grande argentina que no está en Che, que eso también habla un poco de las internas, pero también habla de modelos de producción, y que a Claro, Hotel le sigue interesando más estar en Cúspide que estar en las comisarías, ¿no? claro, claro. Que bueno, al final del día son apuestas comerciales que bueno, después, que también el mundo de la historieta es tan chico que a veces se mezcla o se cruza o se lee como peleas personales, pero realmente son apuestas comerciales, y Yo ver, creo que la clave o sea, pasa en todos lados, para que se entienda lo que voy a decir, que no es que la historieta le gusta al conventillo. En todos lados vos podés encontrar una línea explicativa que es porque fulano está peleado con Mengano y fin, viste. Bueno, Napoleón se enojó con el rey de Prusia y en verdad la invasión tiene que ver con eso. Es como la más sencilla y también la más fiaca, digamos, de las explicaciones porque claro, resigna todo lo demás, viste. Decir, bueno, y si todo y es aparte también por ahí es la que está más a mano, porque si vos vas a hablar con los protagonistas y en general como lo que pasa por investigación en el mundo de la historieta en general tiende a ser más bien del orden de lo periodístico. claro. Entonces, si vos le vas a preguntar a los protagonistas, la explicación que te van a dar ellos es esa, Sí, sí, porque sí. pero obviamente si vos haces un zoom out y ves el proceso a más largo, de procesos ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Lo de Brodel, La larga duración. la larga duración, ¿no? Ahí ves surgir otros movimientos, ¿no? Sí, sí. Eh, y que a veces están encarnados en diferencias, y a veces también las diferencias personales son importantes, ¿no? No hay que quitar lo contingente de los procesos. Por ahí, si dos personas se hubieran llevado bien en vez de mal, la cosa hubiera sido, no, la historia hubiera sido otra. Claro, claro, Eh, claro. Bueno, sí, pero obvio también. sí, sí. Bueno, y te cierro medio las últimas. Marcá justo también, porque es un momento actual, ¿no?
donde está, no sé, el proyecto de Pulga, de Saracino con Lea Caballero, donde, no sé, la editorial Módena ya cumplió, ¿cuánto? Más de 10 años seguro, estoy seguro, una editorial Sí, full, sí, full manga sí. hecho por autores argentinos, donde hay autores argentinos que están laburando para afuera, haciendo manga. ¿Qué más? Donde Ibrea, bueno, sigue siendo Ibrea, pero eh, tiene como una hegemonía total sobre el campo. Eh, ¿Te parece o cómo ves vos esas transiciones o esos experimentos? Estoy pensando, ponerle ya desde hace un rato que hay que convencer a Ibrea que reinaugure la sección de historieta de manga argentino, Automatic Quilombo, estas cosas que ya quedaron de culto, ¿no? Estoy hablando de cosas de 2008, era eso, no sé cuándo salió, pero que claramente fue un intento. Lo pongo en situación, yo creo que todo el que escucha, si llegó hasta acá, ya sabe de lo que le hablo, pero ponele que alguien no sepa. Ibrea en un momento sacó una línea de autores argentinos que hacían manga o historieta, porque de ahí salió, me acuerdo, la Legión de Salvador Sanz, o sea, no quiso ser solo full manga, pero agarró a autores argentinos y les dio, bueno, divulgación, producción a escala nacional, distribución. Y de ahí quedaron, ¿cuántos son? ¿Cuatro? ¿Cinco? 4. Obras descontinuadas. Hoy anda a conseguirlas, no sé si se consiguen, Sí, sí pero, se consiguen en general porque vendieron relativamente poco y mira, ¿cómo se llama? Pero tipo no se lo puedes comprar Ibrea, se lo tenés que comprar a la revistería. Sí. claro, por eso, tenés que buscar ahí como en otros lados, pero está. Y un poco es eso, digo, ¿te parece que está, cómo ves hoy, o ya un poco saliendo con todo tu laburo, cómo ves hoy la actualidad, digamos, del mundo de artistas, productores? Un poco hablaste ya de Hotel, ¿no? Hotel sacó Demencia 21, creo que es una de las primeras editoriales así que lo hizo, ¿no? Que sacó Sí. obra de portada. ¿Cómo, un poco, cómo ves eso? No, a mí me parece que, a ver, por un lado, que eso es un poco lo que yo hablo en el último capítulo sobre el manga argentino, o sea, lo que es absolutamente innegable es que ya los artistas vivos son todos post éxito del manga y todos de una u otra manera tienen algún tipo de influencia, especialmente las mujeres, que ese es uno de los grandes saldos del manga y anime en Argentina, es haber actuado de puente, de puerta a las mujeres al mundo de la historieta, ¿no? Y eso es objetivamente cierto a partir de la reconstrucción de las historias de historietistas, incluso aquellas que no dibujan estilo manga, ¿no? Como Sole Otero, como Gato Fernández, ellas cuando las han entrevistado en sus relatos está, biográficos, ¿no? Eh, si uno tuviera que hacer una foto de cómo está el panorama hoy, lo que tenés es, bueno, Ibrea sigue publicando manga, como bien vos decís, es el último gran intento por que si vos vas viendo la historia de Ibrea, Ibrea siempre tuvo el plan de ser una editorial de historietas, no de manga, probó muchas veces a lo largo de su primera década de historia, y este proyecto que vos comentás fue entre 2006 y 2008, que fue un abanico de historieta argentina de diferente tenor, había rescates de tiras de Clarín, había producción nueva de historieta argentina, más del palo, ¿cómo se llama? Esto de Salvador Sanz, más de ese estilo más fancinera de los 90, manga argentino, rescate de laburos de Trillo publicados en Francia, como que había para todos los gustos. Eso no funcionó y desde entonces Ibrea se transformó simplemente en una editorial de manga. Y de hecho Ibrea también en un momento publicó un manga español en España, que con unas chicas que me parece que eran como las más famosas que hacían manga en España, no me acuerdo cómo se llamaban ahora, tenían como un seudónimo, tampoco funcionó. Y ahí no funcionó. Yo creo que los mangas argentinos, especialmente el de reparaciones finas, esas historietas vendieron bien, lo que pasa que no, el problema fue la expectativa de Ibrea, ellos pensaban que iban a salir, iban a vender lo mismo que vendían con unos mangas, no se dio el caso, entonces lo cerraron. En el sentido, por lo que decís, que estaría bueno que Roberto reviviera eso, el problema de ahí es que
tendría que haber un plan de negocio y otra cabeza de que si vos empezás a publicar una línea de cero, sin el espaldarazo del anime y de la industria japonesa y de todo eso, vos tenés que tener otro plan de negocio, tenés que tener, tenés que gastar guita en publicidad y tenés que sostener la línea por más que vaya medio a pérdida durante un tiempo o que por lo menos salga hecha durante varios años para construir un público, que efectivamente es lo que logró hacer la historieta argentina en la década pasada, ¿no? Empezar de abajo con tiradas chicas, eventos, difusión, qué sé yo, y hoy por hoy hay un piso modesto, pero que existe, ¿no? Ibrea o Oberto nunca tuvo la voluntad para hacer eso, ¿no? Entonces, y aparte es como la contracara de lo que decía antes, así como los editores de historieta argentina no tenían el know-how ni la voluntad de publicar historieta importada, bueno, lo mismo pasa con Oberto. Oberto es como el reflejo especular, él no tiene el know-how ni las ganas de publicar historieta argentina y bancar esa parada, ¿no? Eso por el lado de Ibrea. OVNI se quedó con Salvador Sanz, pero tampoco hizo demasiado esfuerzo, ¿no? Ellos más bien ahora lo que están haciendo es otra alquimia, que es tratar de meter autores argentinos en editoriales yanquis, ¿no? Sí. Que bueno, que es otra apuesta diferente. De hecho, ahora creo que lograron meter a Mantela en una historieta de Superman, que es un hito. Sí. Pero bueno, ellos a lo largo de los 2010 también un par de veces coquetearon con el manga argentino, publicando, hicieron una versión ilustrada de Alicia en el País de las Maravillas, después publicaron El Principito en estilo manga, y se nota que, bueno, no les rindió lo que ellos esperaban porque quedó ahí, ¿no? Entonces, Claro. como del lado de las editoriales que publican extranjero, como que publicar nacional no tuvo mucha llegada. Y después lo otro que vos decías, que es la novedad, que es la lenta conversión de Hotel, de la editorial, de la primera, la mejor editorial de historieta argentina, en una editorial que claramente está buscando replicar el modelo de Fantagraphics y Drone and Quarterly, que son las editoriales paladar negro por excelencia de Estados Unidos y Canadá, que ellos tienen un catálogo que mezclan lo mejor de la producción de novela gráfica nacional con una selección paladar negro extranjera, ¿no? Hotel Sí. está yendo hacia ahí, publicando cosas de Francia, publicando cosas norteamericanas, siempre con muy buen gusto, ¿no? Que los caracteriza, ¿no? Bueno, y en ese modelo publicaron ahora Demencia 21, de ¿cómo se llama? De Shintaro Kago. Lo que sí me parece interesante, y eso es lo que yo marco en el capítulo sobre manga argentino, que es el último del libro, es cómo esta cosa había marcado cómo se había escindido Sí. el mundo de la historieta en Argentina, ¿no? Por un lado, el mundo de la historieta argentina y su producción con sus editoriales pymes, y bueno, y antes Fierro, ahora ya que paz descanse, y el mundo de las comiquerías y las editoriales, eh, ¿cómo se llama? Como Ibrea, ¿no? Y en el medio aparece el mundo del manga argentino, como bien vos marcás, con Lea Caballero, con Fernando Viz con Módena, con Paulo Andrade, que no es casualidad que todos ellos tienen su propia editorial, porque nunca nadie les dio cabida dentro de ese ecosistema de editoriales de Locorrabia, de Hotel de las Ideas, etcétera, ¿no? Entonces ellos construyeron un ecosistema paralelo de editoriales, que eso es lo que yo analizo en ese capítulo, y que circula montado entre la carpa de fanzines de la Crack y Sí. eventos otaku, ¿no? Que es a donde esas otras editoriales no entran, ¿no? De repente tenés, vos tiraste ahí esa punta, ¿no? De Pulga, que es, bueno, como una posible punta de una editorial multinacional levantando un poco esto, ¿no? Y que es interesante porque a mí siempre me llamó la atención de que, a pesar de que ya estamos con 15, 20 años de historieta argentina, con cosas consagradas, con autores que están insertados en Francia, que ganan premios, como nunca levantó nada de eso las multinacionales. Ni Planeta ni Penguin nunca editaron a ninguno de esos autores, salvo
a Sole Otero, que llega por Salamandra, aunque la experiencia de ella fue tan mala, en sus propias palabras, que ahora quiere volver a Hotel, ¿no? Pero Mira, como que, como que ahí, no sé, como que, no sé qué pasa ahí, que hay como una desconexión. Y al mismo tiempo con el tema de manga, eh, que esto es como una novedad, pero como que tampoco ha habido, por ejemplo, el fenómeno editorial de los últimos años, que es Heartstopper, que es un webtoon británico que parece manga, que claro, tiene una serie de Netflix, que tiene todos los ingredientes. A mí me extraña cómo ni Planeta, ni Penguin Random House, pero tampoco ninguna de las editoriales grandes argentinas salió desesperado a buscar a alguna de las cientos de chicas que dibujan del carajo en Instagram, estilo manga, y le dijeron, vos me tenés que hacer un Heartstopper argentino. claro. Nadie Sí. salió a traer esa pista. Y sin embargo, por ejemplo, algo que sí he visto es que la otra vez en este evento, a ver dónde lo tengo, porque lo tengo, me dio la tarjetita la chica, eh, estaba una chica ahí vendiendo sus cosas, Ash Quintana se llama, ilustradora, escritora. La piba escribía eh, tipo Wattpad, ¿no? Como fanfiction Sí. romántica, y ilustraba tapas de libros de ese palo. Y ahora no me acuerdo de qué editorial era, si era Pingüino Planeta, le editó una historieta de ese estilo a ella. eh, para que lo voy a buscar, así la menciono, no miento. Eh, y la piba me mostró, ¿cómo se llama? Eh, ella sabe que lo odio, ¿no? Y tiene historietas de ese estilo, ¿no? Tipo Heartstopper. eh, y me mostró el libro que tenía ahí encima. eh, lo miro, lo ojeo, y en la parte de adentro tiene una tirada de 3.000 ejemplares. Ya está, sí. La publicó, primero la publicó la editorial el Ateneo, y después la publicó el Planeta, me parece que era el otro libro. Y es algo que vos no sabés que existe, porque son Claro. como mundos separados, que es un poco también lo que pasa con lo que vos mencionabas, con gente que labura, que vos por ahí conocés el manga que publica con Módena, y hay gente que es profesional porque dibuja para afuera, pero vos ni sabés qué es lo que dibuja para afuera. Claro. Ahora un poco estás también haciendo ese puente ovni, porque estás rescatando un poco a esa gente. Pero claramente es como que es esa separación, esa grieta entre el mundo de la historieta argentina y el mundo como más comercial, si se quiere, como que todavía no hay puentes que los empiecen a cerrar, ¿no? Sí. Eh, y, y yo veo, por ejemplo, otro caso que también salió ahora, eh, que también la publicó Planeta. ¿Cómo se llama? Estoy muy mal con los nombres. Una chica chilena, eh, que, que no me voy a acordar cómo se llama lo que hizo, eh, que a ella la publicaba, no sé, tipo en Webtoon o algo así, mientras Yugo duerme, se llama. A la chica la fichó Planeta, se llama Paulina Palacios ella. Eh, y ahora es un bestseller a nivel hispanoamericano. Lleva como Mira. 5 tomos, y es un super bestseller. En el mundo de la historieta en Argentina nadie habla de eso, nadie la conoce. eh, y claramente hay algo ahí, hay como una especie de eso, como de separación. Y yo creo que, si bien está buenísimo lo de Hotel, se festeja, y ojalá algún día Hotel llegue a publicar, no sé, a Moto Hagio o a Sanpei, o esas cosas bien paladar negro de manga, que bueno, habría que ver también cuál es el público que hay en Argentina para eso, Sí, si dan los números, digamos. eh, exacto. pero para mí también tiene que empezar tienen que aparecer, porque es esto, como que ni siquiera las editoriales comerciales se tiran a cerrar ese espacio, ¿no? Entonces, para mí hay un espacio para editoriales argentinas de hacer una apuesta. Pasa que también el problema de ahí es que tendrían que repensar cómo venden, porque si vos haces una historieta, vos contratás poner una buena escritora argentina,
y una buena ilustradora argentina, para que te hagan un BL argentino ambientado en la FADU, qué sé yo, y que, o que uno es un trapero y uno es un fan y se enamoran. Eso para mí vendería cierra por todos lados, pero ponele, ¿cómo lo vendés? Porque vos para vender eso no lo vas a vender en la crack, lo tenés que vender en Cúspide, se lo tenés que llevar, no sé, a booktubers que están en ese palo. Es como que tenés que repensar tu estrategia, y eso es algo que está en el libro, y que tiene que ver con la forma en que se reconfiguró el campo. Yo agarro este concepto burdiano del campo de producción restringido. Hoy por hoy en el mundo de la historieta argentina, las historietistas, para bien y para mal, hacen las historietas que tienen ganas, las que se les cantan las bolas. Nadie está pensando en vender. A lo sumo, el más ambicioso está pensando en ganarse una beca para ir un mes a Angoulême. Y la historieta que vos haces para ganar una beca para ir a Angoulême no es la que vos haces para vender 5.000 ejemplares. Claro, claro. Entonces, hay algo ahí bueno, también siempre esas discusiones que salen 1.000.000 de veces, no hay más editores en Argentina, bueno, esa la discusión en la historia de Argentina está muy, bueno, que ya a esta altura es como, ¿viste? Vuelve la burra al trigo, pero claramente, obviamente que, por otro lado, ¿por qué la perspectiva de que Oberto volviera a apostar? Bueno, ni hablar esto, qué mejor editorial para lanzar un manga argentino del calibre del que estamos charlando que Ibrea. Y no lo van a hacer tampoco, ¿no? Yo creo que no. Y a lo que iba a decir era esto, que si uno quisiera hacer esto, una apuesta más comercial, necesitas una espalda económica. Y eso es algo que en general los editores argentinos no tienen, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es como que estás sentado en la mesa y están todas las piezas del rompecabezas, pero no hay nadie que sea capaz de armarlo, porque uno tiene unas piezas y otro tiene otras. Y le tiro la última ahí, ya medio cerramos, que un poco leyéndote y ahora charlando, un poco, no sé si la confirma, pero es como una intuición que tengo, que es tanto yendo a tus inicios del libro, ¿no? En el rastreo que haces, tanto el mundo comiquero como específicamente el mundo del manga anime, como le pones, porque básicamente una cosa y la otra están absolutamente ligadas, pero yendo más atrás también el Batman de Barton sería como un catalizador que activó cosas que llegaron a rincones, ¿viste? Yo recuerdo a mi hermano con la torta de Batman, o sea, cosas así, ¿viste? El cumpleaños de él con el símbolo de Batman. A mí también me hicieron el cumpleaños de Batman. Sí. ¿Viste? En ese tipo de latigazos que sale para todos lados, me parece que juntando un poco eso y trayéndolo al presente, me parece que todo este mundo de la historieta argentina no tiene eso, ¿no? También, además de que no hay plata y de que no hay quizás voluntades para ir en esa dirección, me parece que no sale más del mundo de físico, material, del libro. O sea, no hay una animación como lo era en su momento Hijitus, ponele por ponerte, porque honestamente García Ferré supo como triangular cosas para que su producto llegara a muchos lados y fue un emprendedor, un empresario que no sé cómo le habrá ido económicamente, pero claramente subsistió décadas con... No, muy bien, le iba muy bien, sí. Por eso, digo, es un tipo que tenía, no sé, como tipo pulpo, ¿viste? Muchos brazos para que su obra y su empresa sobreviviera. No sé cómo lo ves vos, ese lugar, llamémoslo audiovisual, no sé por decir, o ese terreno extra, ¿cuál podría ser? Yo siempre digo, la Crack Bamun tiene algo que es como muy loco, que es es la fiesta de la editorial nacional, pero su desfile de cosplay no tiene un solo personaje disfrazado de un personaje nacional. Son todos otakus o Marvel o DC, o sea, andá a buscar un chabón, una mina disfrazado de cazador o disfrazado de Paturuzú o disfrazado del Eternauta, no sé, te pongo en los más totémicos para decir, no va a fallar, es la fiesta de la historieta nacional y no, o sea, pasa, digo, ¿no? Pero no sé si ahí también vos, ¿cómo ves ese fenómeno de
un poco medio lo dijiste, pero ¿te parece que podría ser una vía? ¿Lo ves? No sé si factible es la palabra, o qué te genera todo ese espacio extra del mundo fuera del formato libro, de la historieta, incluido el manga, pues sí, incluido el manga nacional. Sí, no, es que yo creo que esta es una definición que escapa al libro este y con un colega venimos laburando a escribir algo sobre eso más grande. eh, no sé cuándo va a tomar forma, pero pensando ya porque a mí al final del día, más allá del manga y el anime, que es el objeto de este libro, a mí me interesa en general la cultura masiva como objeto de investigación, y a mí no me cabe ninguna duda que la cultura masiva, desde sus orígenes a mediados del siglo XIX, siempre fue un fenómeno multimedia. Es así. Claro. El primer fenómeno de cultura masiva en Argentina es Juan Moreira, ¿no? Los folletines del Sí, gaucho malo, y Juan Moreira, si bien fue un éxito el folletín, ocupa el lugar que ocupa en la cultura argentina porque después se hizo obra de teatro, un sainete, ¿no? sí, Eh, y en ese sentido es interesante porque Argentina tiene una tradición de los medios muy grande, muy rica, a principios del siglo XX de punta incluso, pero siempre hubo, no sé, como que pasa, hay un fallo en el diálogo, ¿no? Entre las partes. Y yo, la razón por la cual, o una de las razones por la cual el manga se transformó en un éxito a nivel global es que los japoneses lograron una sinergia entre las diferentes partes de la industria cultural como no existe en otro lugar del mundo. Y eso es clave en su éxito. Eh, en ese sentido, claramente la historia argentina corre con desventaja en cuanto que no tiene esa sinergia, de eso no te quepa ninguna duda. Después, bueno, también el- hay particularidades, ¿no? Otra cosa que siempre se repite, pero por eso no deja de ser cierto, es que Marvel y DC nunca pudieron lograr la sinergia con sus historietas como si logró el manga, ¿no? Después, bueno, sí. podríamos investigar por qué, eh, pero en el caso argentino, sí, ciertamente eso es como una desventaja. eh, y sí, y no sé, digamos, o sea, aparte también está, qué sé yo, para mí una serie de Netflix de Dora funcionaría, pero zarpado, ¿no? Pero Sí, sí. tampoco, no solamente una cuestión de la historieta, porque realmente hay lo que está fallando en la industria audiovisual. No hay un productor que esté buscando material en las historietas para vendérselo. Pues yo estoy seguro que que si vos te lo mostrás a un ejecutivo de Netflix, el chabón por ahí entra si se lo sabe vender bien, ¿no? Claro. Aparte, tiene todo, tiene intriga internacional, tiene un personaje femenino, o sea, tiene todo. Eh, y después también habría que ver, sería interesante pensar eso en relación a lo que yo digo de cómo es el hábitus, ¿no? Introduciendo un concepto tarde, ¿no? Pero cómo es la forma de ser y la forma de actuar de los dibujantes y los editores en Argentina, ¿cómo se llevarían con eso un historietista? Yo, cuando estuve en España hace un par de años, en unas jornadas, qué sé yo, había una charla de una chica que ella era española, pero era hija de chinos, y había tenido mucho éxito con una novela gráfica que había publicado que se llamaba Sopa de Pato Frío, que era, bueno, clásica novela gráfica, ¿viste? Como contando su historia, medio como Ujú. American Born Chinese, pero en España, contando su experiencia creciendo en España, siendo hija de chinos y visiblemente parece china, ¿no? Eh, y Amazon contaba que Amazon le había comprado la novela gráfica para hacer una serie, y ella contaba, no dijo cuánta plata era, pero básicamente se podía comprar un piso en Madrid, o sea, mucha plata. Mucha guita. Contó que le hicieron los guiones, se los mostraron y como que habían cambiado mucho de la novela gráfica. Y ella prefirió perder la plata Claro. a que mancillaran su obra, ¿no? La integridad artística. En ese sentido también hay una cuestión ahí, yo no sé cuánta gente está dispuesta, pues yo ojalá hicieran la serie de tal cosa, bueno, pero hay que venderse. ¿Quién tiene Claro. ganas de venderse? Sí, sí, Porque dentro del campo tiene un costo muy alto tiene un venderse. costo. Sí, yo creo que la figura que creo es la de Juan Ungo, Sáenz Valiente, que por su propia trayectoria, el respeto que genera con los pares, incluso su propia forma de vivir ese momento que fue la sudestada en película
la serie del hipnotizador. Yo cuando lo entrevisté fue con básicamente el chabón me hizo cara de como de me chupa un huevo, ¿viste? Fue muy loco eso. Como, sí, está bien, me llamaban y me preguntaban y qué sé yo, pero como así, me hacía todo el tiempo como, qué sé yo, sí, no me interesa, ¿viste? Que decir, bueno, qué loco. Pero bueno, lo puede hacer ese tipo me parece, de figuras ya. Pero no, Sí, estoy sí. pensando en voz alta, ¿no? Un poco lo que vos marcás es claramente un tema en sí mismo, que es el costo dentro del propio campo o la posibilidad de que salga mal, ¿no? Porque también es esa, ¿no? No, hay que ver, ponele, ahora estamos, es inminente el estreno de la serie del Eternauta. Sí, está Hay pensando. una altísima probabilidad de que el público comiquero se le ponga en contra y que diga que es una cagada porque no se parece a la historieta. Eh, Es de es cajón, más, sí. ya estoy viendo los posteos, se me aparecen Sí, sí, enfrente. sí. Eh, Ya los veo, sí. sí, total, ¿no? Bueno, incluso también es muy interesante ese caso porque como se viene, o sea, eh, en preparación de todo eso, se lo llevó Planeta, ¿no? Entonces el Sí, rédito de eso va a ser una multinacional, piense lo que piense de Doello o de cómo la manejaba la obra, como que un editor argentino, y en todo caso, Doello probablemente sea el editor de historieta argentina con más espalda y que sea la editorial más grande por historia, por volumen, y el tipo no podía dar abasto con lo que hubiera demandado la demanda que va a generar la serie de Darín, ¿no? Eh, entonces sí, también, no sé. Sí, es una cuestión difícil, digamos, de resolver. Bueno, y ni hablar también que están, bueno, para pensar lo que venimos hablando desde el principio, ¿no? De la localización, la circulación, qué sé yo. Eh, ¿Cómo se llama? Argentina es el país que es, con la industria cultural que tiene, todo, bueno, eso en el libro yo lo marco, no soy el primero que lo dice, sino que lo dijeron muchos investigadores antes, lo que pasó con la historieta en el siglo XXI fue en buena medida gracias al financiamiento del Estado, un financiamiento que a veces está y a veces no está. Eh, entonces, bueno, qué sé yo, y a veces también hay cosas que uno se enoja, no, ¿por qué la historieta argentina no vende más, qué sé yo? Y si vos vas a ver lo que vende Fantagraphics o Drone and Quark y lo que sé yo, no es que vende tanto más. Lo que pasa es que están en un mercado donde pueden vender un libro a 40, 50 dólares y eso le da la espalda para subsistir. En Argentina no existe esa espalda, ¿no? Los costos son otros, la matemática de la producción es otra. Entonces, bueno, qué sé yo, al mismo tiempo también siempre nunca hay que dejar de remarcar que es increíble lo que se produce en Argentina con las condiciones que existen. Porque si después comparás con, no sé, con Perú, con Colombia, con eso Chile, es. con Uruguay, no existe la historieta de esos países. Sí, totalmente. Entonces, y eso es en parte producto gracias a la gran tradición que tenemos y la gran cantidad de gente de ahí que tiene ganas de vivir del aire, de poner el cuerpo por una recompensa que es 100% simbólica mientras labura de otra cosa. Que eso también es, porque también a veces cuando uno empieza a hablar y se va para este lado, parece que uno está tirando todas palias y no aprecia lo que hay, y no, lo que hay es increíble. Justamente antes de empezar a Claro. grabar, estábamos hablando de lo que fue el año pasado, con que había, no sé, hubo media docena, una docena de obras de una madurez zarpada y que para mí, bueno, lo hablamos cuando grabamos para la batea del Paladar Negro, que realmente se sintió como una llegada, ¿no? Como que todo este proceso de la historieta de los últimos 20 años llegó un momento de maduración donde podían aparecer estas obras que no te da vergüenza ponerlas al lado de, no sé, de cómo se llama, de otras grandes novelas gráficas, ¿no? Eh, y está zarpado que exista eso, y es una cagada que esa gente no pueda vivir de hacer eso, y es una cagada que la gente que podría hacer, podría producir ese nivel dentro de 5 o 10 años, no exista un caminito para que esa persona se desarrolle a ese nivel, ¿no? Eh, pero Sí, bueno, ¿qué es esto? Eh, si yo ganara el Kini, como decía mi abuela, ¿viste? Bueno, pongo la plata acá, ¿no? No, total. me parece que lo que está bueno de tu libro también es que más allá de la variable económica, que es como, sí, obvio, es como si la sacás no hay razón de ser para
un mercado, o sea, claramente. Me parece que vos vas a una línea que es lo que más me atrae del libro, que es procesos de resignificación, de apropiación y de circulación que exceden lo económico, porque si no la variable económica pareciera esto que decíamos, viene Planeta y listo, llegó Planeta y va a hacer lo que quiera porque es una empresa grande y tiene variables económicas suficientes para crear éxitos y no, viste, me parece que justamente hay un montón de otras cosas que pasan en el medio y bueno, lo que vos marcás, yo coincido en que es una de las cosas que me motiva a tratar de hacer más divulgación de historieta, que es que no se pierdan elementos o que se sumen más para ayudar a los autores y autoras a poder vivir de esto. Obviamente va a haber problemas en el camino, pero bienvenidos problemas tales como la mercantilización del manga argentino, que entendés que dentro de 10 años estemos diciendo que no sé, está burguesado porque solo sacan obras para 10.000 ejemplares, ¿viste? Y, bueno, ojalá ese sea el problema de que la obra se comercializa demasiado. Es al revés, y me parece que tu libro hiciste toda una reconstrucción que para mí, yo siempre digo, en algún punto que los dos somos historiadores y mirás el pasado, mirar el pasado también te ayuda no sé si a entender, pero a buscar respuestas o afinar el lápiz sobre cómo fue el proceso te ayuda a mirar un poquito más el presente. Y me parece que el presente del manga argentino, ya cerrando en la última etapa de tu libro, creo que está en un proceso también de maduración. Si bien capaz el otro, el vecino, que es la historieta argentina, comillas, de autor, también maduró y se nota capaz más rápido. Me parece que también el manga, ¿no? ¿Cómo lo ves vos un poco para cerrar, ese manga hecho acá? ¿Cómo lo...? Sí, 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 yo creo que sí, obviamente que hay, necesariamente hay un proceso bueno, no necesariamente, pero sí hay como un proceso de maduración porque digamos como que si bien hay algunos antecedentes, realmente como que el circuito de producción de manga argentino se empieza a establecer en torno a fanzines y eso más tipo 2004, más que es la cohorte de Paula Andrade, de Fernando Viz, y esa ola, porque la gente de los 90 medio que está como jubilada, ¿no? Eh, Patricia Leonardo se dedicó a otra cosa, nunca más dibujó manga, toda la gente que publicó para Ibrea también como que está discontinuada, Minaberri hizo su camino, eh, entonces sí, después de 20 años de producción hay una maduración que yo creo que tardó más tiempo del que tendría que haber cambiado, que tendría que haber tomado uno por, porque obviamente por esto por la misma razón que la historieta argentina, porque no hay plata, no hay financiamiento para la profesionalización. Yo creo que la maduración del manga argentino también tardó más porque el resto del campo de la historieta argentina le dio la espalda. Entonces hubiera ayudado un trabajo más. De hecho, los 4 libros que publicó Ibrea de manga argentino siguen siendo de lo mejorcito que hay, porque son de los pocos que tienen una edición profesional. Y por edición Claro, profesional simplemente te digo una persona que no es el dibujante diciéndole, che, ¿por qué no arreglas esto? ¿Por qué no cambias esto? Eh, y, y me parece que si se hubieran integrado más y se hubiera sometido al mismo proceso como de discusión sí, sí, de validación, por ahí hubiera pasado, por ahí hubiera llegado más rápido, ¿no? A mí lo que me parece más interesante es que están empezando a surgir una tercera generación especialmente autoras, pero también autores, nacidos ya bien entrados los 90, que son, por ejemplo, los que podés ver en Webcomic Mutante, eh, donde me parece que ya empieza a haber como una maduración en el sentido de que ya no es solamente copiar el estilo del manga, sino como una especie de mixtura, ¿no? Una cosa más híbrida, que de hecho cuando estuve en Angoulême el año pasado, vi que la historieta francesa va por ese lado también, como que ya hay como más híbridos, que ya te es difícil ver dónde termina una cosa y empieza la otra. Eh, sí, y esa es como una historia abierta todavía, ¿no? Pero en ese sentido para mí sería clave cosas que no pasaron todavía, como que Loco Rabia o Hotel de las Ideas publiquen un manga argentino, por ejemplo. No, eso sería como un hito, como, bueno, claro, bienvenidos, ¿no? Tenés un lugar acá. Eh, totalmente. y,
y bueno, veremos cómo se va desarrollando. Y después, bueno, pues la otra pata que aparece abierta en el libro, que para mí es el otro gran interrogante, es todo lo digital, ¿no? Y el impacto que Claro, puede llegar a tener Webtoon, que eso también es interesante para pensar lo que, como veníamos hablando de la dinámica del campo, de que hay argentinos y argentinas que les está yendo muy bien en Webtoon hoy por hoy, viven de eso, son profesionales, al igual que como comentaba, como esta gente que dibuja estilo manga para afuera, y, y son gente que en el campo no son conocidas, porque ninguna parte del campo de la historieta toca, ¿no? Como si fuese en los círculos con un diagrama de Venn, ¿no? El mundo del webtoon no toca en ninguna parte con el campo de la historieta en Argentina. sí, es Eh, rarísimo. entonces, hay gente que por ahí tiene historietas con miles y decenas de miles de lecturas en webtoon, y el lector de la crack, no sabe quién es, no sabe que Sí, existe, sí. ni tampoco hay una voluntad de una editorial argentina de publicarlo en papel, cosa que sí pasó con Heartstopper. Ponele, Heartstopper es un webtoon y después a alguien se le ocurrió publicarlo en papel y es el fenómeno editorial más grande de los últimos 5 años, ¿no? Entonces también, bueno, ahí es otro lugar donde se puede empezar a tirar puentes, ¿no? Y al mismo tiempo también hay, o sea, una migración. Fernando Bis publica también en Webtoon, parece que le va bien con la historieta que publica ahí. eh, y bueno, ahí también es interesante pensar eh, cómo puede llegar a ser el futuro, porque después también existe una cosa como el cómic mutante, pero bueno, tiene todas sí, como las desventajas de no contar con una infraestructura digital que necesite una apuesta de ese nivel, ¿no? Porque Cómic Mutante a mí me gusta lo que hacen, me gusta el tipo de historieta que producen y como para el lado que encaran y le están dando lugar a autores jóvenes, pero bueno, o sea, no es webtoon, digamos, no tenés un app en el teléfono, no tenés un buen lector digital. Y ahí me parece que se abre un horizonte de competencia nuevo y complejo también, ¿no? Porque si vos querés salir a competir en lo digital, bueno, ¿quién va a armar esa infraestructura? También es plata, y es know-how y plata que no tiene nada que ver con ir a tirar 1000 ejemplares de un libro y armar una mesita en la crack, ¿no? Sí, Entonces ahí pero también. te tiro una que te va a gustar. Pero me parece que la tecnología siempre fue un elemento disruptivo. Estoy pensando en los 90. Yo viví la llegada del cable y el VHS como lo más normal del mundo porque ya sé que muchos de 20 años no saben ni lo que es, pero yo vi llegar el chabón del cable que te conectaba con 80 canales y qué sé yo. Y también llegó el VHS que ibas a alquilar y después fue el DVD y después es internet y ahora es el webtoon. Y me parece que si hay algo que en el libro marca del tuyo es que, bueno, eso inyecta posibilidad de que entren nuevos jugadores, nuevos elementos para incluso cambiar tu subjetividad. Digo, es esta idea de que vas por una calle y hay capaz, en una época había un graffiti o un dibujo mal hecho de Goku, se entiende, en Villa 31 tenías la remera de los Simpsons y de Goku, ¿entendés? Masividad absoluta. Y me parece que es la clave de la historieta también, el webtoon y toda esa onda. No, es que Eh, en ese sentido creo que mi pronóstico reservado es para la industria de la historieta en Argentina y no sé cómo los actores se van a poder acoplar o competir con eso. Después en lo que es la historieta argentina, no me cabe ninguna duda que aparte la historieta argentina, los historietas argentinos en general, dudo en usar la analogía porque suena fea, ¿no? Pero son como las cucarachas en el sentido de que le tirás una bomba atómica y sobreviven, ¿no? Viene la importación extranjera, viene Netflix, viene lo que sea y se sigue haciendo historieta argentina y es sí, buenísima. Entonces, la salud de la historieta argentina no tengo ninguna duda que siempre va a ser buena y va a haber historietas argentinos que se van a saber adaptar al webtoon o a lo que venga. Después hay que ver qué pasa con eso. O sea, el peligro sea que después los que se beneficien de eso, o sea, y en buena hora ojalá haya un circuito en el cual un historietista argentino pueda laburar de eso, ser un profesional y vivir de eso,
eso estaría genial. También estaría buenísimo que los que proveyeran esa infraestructura fueran editoriales nacionales, no porque yo soy Guillermo Moreno, sino porque permitiría otro tipo de reproducción del campo, que es una multinacional, que ya ha pasado muchas veces, que cuando es una multinacional, eh, ¿cómo se llama? Cuando la cosa no marcha como ellos quieren, levantan campamento y se Lo van. ven, Y claro. hablar en la complejidad del mundo actual, donde hoy por hoy un artista argentino que labura para Webtoon o labura para afuera, probablemente ni pague impuestos acá. Entonces, Claro. incluso es un problema de Estado, ¿no? Bueno, depende de quién gobierne, es un problema Sí, o no, ¿no? sí, Pero estamos hablando de cosas grandes, pero ya estamos hablando de, sí, sí, no sé, estamos sí, sí. discutiendo De tu segundo política. libro. Estamos Bueno, hablando ya del segundo libro que la está economía bien. de la historieta, si La querés, sí, economía sí. de la historieta argentina, claro. Sí, sí, pero no me cabe ninguna duda de eso, que la historieta va a tener buena salud y el hecho de que también haya aparecido tanto manga argentino y también habla eso de la curiosidad y de la búsqueda de innovación de los artistas argentinos, se reconozca o no dentro del campo, pero siempre está, digamos, Sí, tipo, fue el boom de los superhéroes y aparecieron un montón de superhéroes argentinos, en ese sentido hay como una vitalidad eh, que, que es buenísima y que yo creo que como bien vos decís, echa raíces en esa historia argentina de la historieta, que es como un orgullo, a pesar de que a veces se transgiversa, y en ese sentido siempre va a haber algo ahí, ¿no? total, Siempre vamos a tener algo para leer. totalmente. Bueno, che, vamos 2 horitas casi, así que le metimos, me parece, ¿no? Le hicimos justicia a las 300 y pico de páginas. Habría más temas, tengo como 3 o 4 preguntas más, pero lo vamos a dejar acá un poco para... Supuestamente no es bueno que sean tan largos los podcasts, qué sé yo, ¿viste? Estas cosas que se ponen El de moda. algoritmo dice, Claro, ¿viste? Ahí tienen que ser de 20 minutos y bueno, y ya está, qué sé yo. Así que nada, te recontra agradezco el tiempo y bueno, la charla de siempre, Diego. Y a los que están escuchando, bueno, nos vemos en el siguiente podcast o en algún cruce, ¿no? De Paladar Negro, estamos ahí viendo qué sale. Así que nada, de vuelta un abrazo y nos vemos. Gracias, Diego. al contrario, gracias por la invitación.